Fernando, me gustaría nombrarte unos lugares, ¿vale? Y que tú me los describas brevemente y que me compartas alguna curiosidad o alguna experiencia en cada uno de ellos. El primero que me gustaría que me hablaras es la Serranía de Chiribiquete. Bueno, es un sitio mágico en medio de la selva. Es el parque nacional natural más grande que tiene Colombia, con más de 4 millones de hectáreas. Y está en un sitio donde hay influencia del escudo guyanés, Orinoco, Andes y Amazonas. Está compuesto por unos tepuyes, hay unas grandes serranías con paredes totalmente verticales a las cuales solo se puede acceder por helicóptero. Entonces he tenido la oportunidad de estar ya unas 6, 7 veces en este sitio haciendo expediciones y realmente es un sitio increíble. Hace poco salió publicado un libro sobre Chiribiquete por un gran amigo arqueólogo, Carlos Castaño, Que por cierto, y él decía que los indígenas, perdona que te interrumpa, Fernando, lo tuvimos aquí en el canal porque me hiciste todo el contacto. Por cierto, aquí hay algunos vídeos claro, con Carlos Castaño. bueno, Carlos señala y ahí encontramos unas cimas con S que son depresiones Carlos dice que ahí se puso el bastón del mundo, el origen del mundo está situado ahí y se hundió ese bastón y generó ese centro de poder que es la Casa del Jaguar. Chiribiquete es ese centro cosmogónico que es la Casa del Jaguar. Me encantó esa entrevista que hice con Carlos Castaño, me fascinó escucharlo y de hecho os invito a los que nos estáis viendo que busquéis esa entrevista, fue de las primeras que hice en este programa y aprendí mucho, es que yo aprendo mucho con toda la gente que venís a charlar conmigo. Si yo te digo los lagos de Tarapoto, ¿qué nos podrías contar? Los lagos de Tarapoto es donde yo creo que ha transcurrido gran parte de mi vida como expedicionario, como científico. Llegué a los 19 años y es un sitio que considero mi casa, mi hogar. Ahí habitan comunidades ticunas, cocamas, yaguas. Llevo 35 años trabajando en este sitio. Son más o menos 17 lagos interconectados. No los conozco todos, conoceré apenas unos 9, 11, pero es un sitio lleno de vida. Y fue donde descubrí los delfines y de hecho esas lagunas son guarderías para delfines. Allí van las hembras con sus crías a cuidarlas y los primeros meses de vida transcurren ahí, en esas guarderías de los lagos de Tarapoto. Fantástico, de hecho yo visité esa zona contigo, no sé si te acuerdas, justo antes de que casi me ahogas, pero bueno, eso ya es otra historia. No, no, en realidad tengo unas imágenes muy bonitas que hicimos y si no me falla la memoria, paramos en un lugar donde había alguien que estaba tallando delfines en madera y yo fotografié a través de una mosquitera una imagen en esa zona. Yo creo que fue por allí. Sí, si no me, y Esa hace muchos fue, años. sí, y fue Ruperto Aguanale León, un indígena, un gran maestro tallador. Wow, pues sí, sí, yo siempre he pensado, ¿dónde fue ese lugar? El río Vita, en el Bichada, ¿qué nos dirías? El río Vita para mí significa un poco infancia. Yo iba a este sitio cuando tenía unos 5 años de edad, 4 años de edad. Mi abuelo fue uno de los fundadores de Puerto Carreño y me llevaban de vacaciones cuando era muy pequeño allá. Y me acuerdo que cuando me iba a meter a este río a nadar,
la gente gritaba, toninas, toninas, y todo el mundo salía corriendo del agua. Yo no sabía que era una tonina, pero si salía todo el mundo corriendo era porque era algo muy peligroso. Con el transcurrir de los años me enteré que las toninas son el nombre que se le dan a los delfines en el Orinoco y pues no son para nada peligrosas y terminé estudiándolas y trabajándolas allá. Hoy en día el río Vita es el sitio Ramsar más grande que tiene Colombia. Un sitio Ramsar es un sitio que un gobierno define como un humedal de importancia internacional. Entonces, en Colombia tenemos 12 sitios Ramsar y este es el mayor, es la primera vez que toda una cuenca hidrográfica entra dentro de este scope de sitio Ramsar y es un sitio con una biodiversidad increíble. Hay jaguares, pumas, tapires, nutrias gigantes. Ahí tengo que llevarte. Prometo no ahogarte. Sí, no, no, me encantaría. De hecho, en alguna ocasión creo que lo hablamos, pero las agendas a veces están complicadas. Pero sí, sí. De hecho, yo creo que fuiste en una expedición con un montón de gente, ¿no? Que estuvisteis haciendo un recuento de delfines, si no me equivoco, en ese momento, ¿no? Hicimos una expedición en todos los grupos taxonómicos, peces, macroinvertebrados, plantas, aves, como un proceso de requisito para poder postularlo como un sitio Ramsar. Vale, Estuvimos vale. alrededor de 40 científicos en dos expediciones, publicamos un libro sobre esto con el Instituto Humboldt, estuvimos con WWF y científicos de muchas universidades. Y el mejor momento sería el verano. En el verano puedes encontrarte un jaguar atravesándose de un lado a otro en el río y los Bueno, escuchas de noche, entonces es un bueno, ahí, sitio magnífico. ahí está en la lista de pendientes. Vamos, te voy a dar un par de sitios más y luego voy a llevar la entrevista en otra dirección porque tengo sorpresas. No vas a creer que va a ser tan facilito. El otro día tuve aquí a la directora de fotografía de National Geographic de la revista Sarah Lynn. Y cuando terminamos me dijo Sara, me has tenido todo el tiempo que no sabía por dónde ibas a salir con tus preguntas. Pues de eso se trata, de darle un poco de emoción, pero vamos de momento con la conservación. Si yo te digo el río Guaviare, El río Guaviare para mí fue un sueño. En el año 94 queríamos recorrerlo con unos holandeses, pero en ese momento la situación del país era compleja, complicada, y el Ministerio de Defensa nos dijo, no, no pueden ir a este sitio. A las 6 horas que se firmó el acuerdo de paz en el 2015 con la guerrilla Las FARC, entré al río Guaviare con nuestro equipo de científicos e hicimos un recorrido de 1038 kilómetros. Es un río meandroide enorme, es el borde entre el Orinoco y el Amazonas, con una gran biodiversidad. Y me acuerdo que dijimos, bueno, es un momento histórico, ya podemos entrar y me acuerdo que solo un frente de combate de la guerrilla no se había desmovilizado y como al tercer día nos interceptó, se subieron hombres armados a nuestra embarcación, estábamos muy preocupados y cuando empezamos a dar explicaciones de quiénes éramos, nos dicen, ah, usted es el de los delfines. No, no hay ningún problema, pueden seguir. Y nos dieron carta blanca para poder hacer todo el río Guaviare. Y fue muy, muy, muy interesante. Volvimos unos años después y ya se ve un poco más impactado, más pesquería, más minería, pero en esa primera expedición fue algo mágico. me imagino, me imagino. Yo recuerdo que me lo comentaste en su momento. Y tengo un último lugar, el río Guainía. ¿Qué nos podrías decir del Guainía? Bueno, el río Guainía es uno de esos deseos que tenía también de mucho tiempo y gracias a WWF, a Saulo Usma, lo hicimos posible. Es el nacimiento del río Negro, del gran río Negro, que es el río, el tributario más grande del Amazonas. Está en una pequeña península que tiene Colombia en frontera con Venezuela y con Brasil. Es un sitio bastante difícil de acceder. Tuvimos que conseguir un vuelo charter, un avión charter en DC-3, llegar hasta una comunidad que se llama San Felipe y comenzar a recorrerlo de la mano de los indígenas curripacos. Sobrecogedor, más porque es muy poco la información científica que hay de este río. Grandes cronistas y naturalistas habían pasado por ahí haciendo colecciones de insectos y de plantas. Entonces fue un gran honor
poder haber estado en el río Guainía. Espero que próximamente podamos volver.